Vale, buenas, me llamo Cecilia, soy psicóloga y voy a hacer la entrevista a Antonio Casimiro que nos va a contar un poquito su historia. Dinos, Antonio, cuéntanos un poquito a partir del inicio de tu malestar hasta ahora, cómo ha ido, Sí, cómo ha evolucionado. sí, buenas tardes, sí. Me llamo Toño, soy de México, tengo 41 años. Eh, Mis síntomas comenzaron en este mismo año, 2023. Comencé justo el 26 de junio, fue un lunes, 26 de junio. Estaba yo comiendo y de pronto sentí un aleteo. Es raro decir aleteo porque pues yo no tengo alas en mi corazón, pero yo sentí aquí como un tipo de aleteo, como un tipo de un movimiento, algún musculito o algo, un aleteo. De pronto me dio, no era un gran dolor, pero y era muy rápido. O sea, me daba una cuestión de segundos, se quitaba. No me dolía mucho, pero sí me empezaba a producir ansiedad porque se repitió a lo largo de 3 semanas. Se producía este tipo de aleteo y me empezaba a dar ansiedad de tal manera que yo me llevaba mi brazo así, ya prácticamente yo lo tenía así mi brazo porque decía, a ver en qué momento voy a sentir esa punzada o aleteo. Yo lo defino como aleteo, porque para mí era así la sensación. Yo dije, a lo mejor mi válvula de mi corazón o algo, no sé, está fallando o alguna situación ahí. Y también tenía un ligero dolor de pecho, ligero, era muy ligero. Yo pensé que me había entrado un aire, fue el 26 de junio que comencé. Estuve 2 semanas y media, más o menos así. En la tercera semana fue mi cumpleaños, un 10 de julio. Y el 13 de julio podría decir que tuve mi primer ataque de pánico. Yo me encontraba cenando, acababa yo de cenar, este, y me moví al sillón para reposar y me preparé una segunda taza de café y me moví al sillón para reposar y yo apenas le iba a dar el trago a la segunda taza y de pronto sentí como una esfera, yo estaba viendo la tele y el audio de la tele como que se alejó, como si yo estuviera dentro de una esfera o como si me metieran adentro de una alberca, como que el audio se alejó. Yo me sentí muy mal, pensé que me iba a morir, sentí que no estaba respirando. Mi primera reacción fue levantarme del sillón y decirle a mi esposa, Angélica, llévame al doctor. Estaba diciendo que le pidió ayuda a su mujer, a su esposa, Sí, sí, le dije a mi que quiere esposa, continuar por ahí. Angélica, me siento mal, llévame al doctor. Y yo salí a la puerta de la calle. Mi primera reacción fue dirigirme a la entrada de la calle para abrir la puerta y sentir el aire fresco. Pero sentía que yo no podía respirar. Para mí eso fue como una sensación de muerte y entré en pánico, porque yo cuando ya abrí la puerta de la calle, mi corazón estaba latiendo muy rápido y, y muy fuerte. O sea, tenía como taquicardia con palpitaciones y la sensación de que no podía respirar y, y yo pensé que me estaba muriendo. Dije, no, pues como ya había, unas semanas atrás yo ya había tenido el aleteo en mi corazón, pensé que era un tema de mi corazón, que estaba ya fallándome, una situación así. Entonces, de ahí nos fuimos a urgencias ese día. De hecho, no fue inmediato que yo me fui, sino todavía estuve afuera, salí a la calle, estuve caminando, trataba de respirar y incluso me metí a bañar, pedimos un taxi. Entonces, en lo que yo tuve mi ataque de pánico, a lo que llegué a urgencias, habrá pasado como 1 hora y media. Y ya ahí en urgencias me detectaron que tenía un poco la presión alta, pero me dijeron que el diagnóstico fue hipertensión esencial. Y me dijo el doctor me dio un medicamento antihipertensivo, que es la Coptopril, y en cuestión de media hora, 1 hora, sí me bajó la presión y yo ya me sentía más tranquilo y me dieron el alta en urgencias. Me dijo el doctor, yo no te voy a dar antihipertensivo porque no sé si tú realmente eres hipertenso o solo fue una situación que te ocurrió. Necesitas ir a tu clínica con tu médico para que te hagan tu seguimiento y valoren si realmente tú eres hipertenso. Y en caso de que seas hipertenso, pues sí se te va a dar un medicamento, te tienen que dar un medicamento. Eso fue el 13 de julio, mi primer ataque de pánico. Yo descansaba los miércoles, era un jueves.
ese era un jueves, entonces yo dije, no, pues para ir a mi médico, a mi clínica, para el seguimiento de si soy hipertenso o no, sería hasta el próximo miércoles que descanso. Entonces así estuve jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes me volvió a pasar. Estaba yo en mi casa, ahí en ese caso, igual eran las 10 de la noche, yo apenas iba a comenzar a cenar. Ahí sí, yo estaba apenas comenzando y volví a sentir como que se me subía la presión, como que me sentía muy mal, taquicardia, falta de aire, me volví a ir a urgencias otra vez. Igual en lo que llegué a urgencias habrá pasado como una hora. Esa vez, ya cuando llegué a urgencias, mis signos estaban bien, me hicieron electrocardiograma, me hicieron toma de la presión y me dijo el doctor, ¿estás bien? Y esa segunda vez en urgencias me diagnosticaron crisis de ansiedad. Yo no sabía a qué se refería el doctor cuando me puso en mi diagnóstico crisis de ansiedad. Yo lo que pensé era en la forma coloquial, que el doctor simplemente está diciendo que vengo alterado, que vengo nervioso. Eso era para mí. Dije, crisis de ansiedad, pues sí, o sea, sí estoy nervioso, sí estoy alterado, pero porque me da taquicardias y eso me hace entrar en pánico, me hizo entrar en pánico. Pero no entendía yo el concepto de ansiedad. Y total, a ese día ni siquiera me dieron medicamento, nada, y me dieron el alta. Me dijeron, usted debe de relajarse, si está muy estrés. Me preguntó, ¿está pasando por mucho estrés? Y yo, no, estoy tranquilo, se podría decir. Y me dijeron, usted aquí según tiene que darse un seguimiento por hipertensión. ¿Ya fue con su doctor para la medicación de la hipertensión? Le digo, no, todavía no, iba a ir hasta el miércoles. Me dijo, es importante que acuda con su doctor porque si usted es hipertenso necesita un medicamento. Y me dio de alta en urgencias. Ya el martes me fui, ya ni siquiera me esperé a mi descanso el miércoles, me fui el martes, llegando el martes allá con mi clínica, porque aquí se maneja como que por un lado la clínica con mi médico de cabecera y por otro lado otra clínica que es como especialidades y urgencias. Entonces ya fui con mi médico familiar a mi clínica y me dio enalapril, o sea, le expliqué, tuve 2 episodios, se me subió la presión y me soltó luego la enalapril, me dijo, tómatela. Entonces, esos 2 meses que estuve tomando enalapril, tenía los síntomas de taquicardias, palpitaciones, falta de aire y mucha sensación de desvanecimiento. Yo sentía que me iba como a desmayar. Yo la verdad nunca me he desmayado. Entonces yo para mí no sé si me iba a desmayar, la sensación de desvanecimiento, no sé si es porque me iba a desmayar o porque yo en mi mente decía voy a colapsar, me va a dar un paro cardíaco y estoy quiero como colapsar y voy a caer con un infarto o algo así. Es lo que yo pensaba. Entonces, esos 2 meses fueron muy difíciles para mí con el antihipertensivo. Y de hecho, yo creo que no me hicieron bien mi seguimiento y me soltaron luego el antihipertensivo. Entonces, yo supongo que pues, a mí ese medicamento me caía muy pesado. El punto es que yo dije, a los 2 meses dije, ya no lo aguanto, lo voy a dejar de tomar. Pero también yo leía que si uno deja de tomar su antihipertensivo es más riesgoso, nos puede dar un paro cardíaco, un infarto, nos puede dar un derrame cerebral. No es recomendable abandonar el tratamiento. Entonces yo le dije a mi esposa, ahora que vayas a lo que son los herbolarias, pregunta si tienen un preparado, una mezcla, una infusión de té para hipertensivos. Y así se lo pedí. Y sí, me trajo una mezcla de hierbas y empecé a tomarme eso. Dije, al fin, me faltan 2 semanas para mi cita con el doctor. Le digo que abandone el tratamiento y si me lo puede cambiar por otro. Yo sé que hay varias familias de hipertensivos y hay unos que pues sí producen más reacciones que otros. Pero yo todavía no asimilaba el tema del trastorno de ansiedad. O sea, yo decía, soy hipertensivo, pero no sé si esto que estoy pasando lo pasan toda la gente que tiene que es hipertensa. Esto de sensaciones de desvanecimiento todo el tiempo. Entonces, para eso, justo a los 2 meses, yo ya tenía mucho tiempo que no hablaba con un sobrino. Mi sobrino se fue a vivir muy lejos, ya no lo había hablado con él, ni él lo había visto. Y se me ocurrió hablar ese día con él, a los 2 meses más o menos. Él me dijo, le platiqué, me dijo, ¿cómo estás? Le dijo, no, ya le platiqué más o menos mis síntomas que tenía y me dijo, yo pasé por lo mismo hace 2 años, cuando mi papá falleció, lo mismo, taquicardias, falta de aire, sensación de que me voy a desmayar, bajé mucho de peso, yo también bajé mucho de peso. Y él me dijo, no podía respirar, estuve 6 meses así, malos, muy difíciles, 6 meses muy mal,
luego otros 6 meses más o menos, y ya después lo superó. Sí me dijo que él tomó ayuda psicológica. Entonces, cuando él me platicó todo eso, yo ya empecé a entender que esto se trataba de un trastorno, o sea, que es un tipo de enfermedad mental que nos ocurre a estas personas. Yo en lo particular siento que se me desarrolló a raíz de mis crisis de pánico que tuve. Se me subió la presión, yo pensé que me iba a morir, se produjeron ataques de pánico y no sé si a raíz de eso me quedó el trastorno de ansiedad. Este, Cuando mi sobrino me platicó su caso, como que yo empecé a asimilar que esto era otro tipo de problema, otro tipo de situación. Y es que también yo en total, ahorita a los 4 meses que llevo, un poco más de 4 meses, en total he ido como 6 veces a urgencias. Y muchas de esas veces que he ido a urgencias, en el diagnóstico ya me ponen crisis de ansiedad, trastorno de ansiedad. Entonces empecé a buscar información en videos y de ahí fue que me encontré los videos de AEPSIS y me ayudaron bastante a entender más lo que me estaba yo a mí pasando. Em, y además también lo que es el tema de la parte médica, acá el doctor no es, sino me dicen, te voy a hacer tus estudios en 15 días. En 30 días vamos a ver qué salió en tus estudios. O sea, no es muy rápido el proceso que yo sigo con mi médico, pero los primeros 2 meses yo estaba tomándome medicamento como si fuera hipertenso. Ya cuando le fui con la doctora, le dije, doctora, abandoné el tratamiento, me caía muy pesado, me sentía yo muy mal, me cambié por un diurético. Además que yo me estaba tomando mi té mi infusión para hipertensión. Y la doctora me dijo, te voy a mandar a medicina interna para que descarten a qué se debe tu taquicardia, si es un trastorno de ansiedad, si es taquicardia. Entonces me mandó a medicina interna y yo le dije al doctor todos mis síntomas y le dije que cuando iba a urgencias, el doctor de urgencias me ponía que crisis de ansiedad y el doctor de medicina interna me dijo, antes de que veamos si realmente estás pasando por un trastorno de ansiedad, necesitamos descartar que no sea un tema fisiológico, donde si encontraron algo en la tiroides u otra cosa, y en caso de que no, me van a diagnosticar posiblemente como trastorno de ansiedad, pero ya el mismo médico. Y ya me dijo mi doctora que si es así, es el caso, posiblemente me manden con un psiquiatra o un psicólogo. Este, Cuando yo platiqué la primera vez con mi sobrino y cuando he visto los videos, dicen que uno tiene que buscar las causas que le originaron esa situación. Y me decía mi sobrino, ¿has pasado por alguna situación de estrés, alguna situación difícil? Y pues sí, yo podría decir que sí. En cuanto a los motivos del por qué comencé con esto, podría ser varias cosas. En junio justamente yo empecé el síntoma del aleteo el 26 de junio, pero desde finales de mayo, principios de junio, una de mis tías que yo quiero mucho, de niño fue cuando yo era niño, ella fue como una madre para mí, me cuidó mucho tiempo, y se puso muy mala, estaba en urgencias y no toleraba el alimento. Y ahí en urgencias a ella le dijeron que posiblemente, de unos estudios que le hicieron, posiblemente tenía cáncer. Y la mandaron a un centro de salud especializado en cancerología. Y yo supe toda esa situación, la verdad, eso sí me, me afectó bastante emocionalmente porque yo la quiero mucho y bueno, ya después de 2 meses a ella le dijeron que no era cáncer, que nada más tenía una gastritis y que se tenía que cuidar. La dieron de alta, o sea, ella mejoró. Actualmente yo ya sé que ella está bien y que ella mejoró y está tomando su tratamiento para su gastritis. Pero al principio, en junio, sí, la verdad fue muy difícil para mí ver que ella estaba pasando por esa situación y creo que eso me afectó bastante. Coincide Perdón. la fecha de lo de tu Sí, tía sí, con la primera sensación de taquicardia y es normal que a raíz sí, de eso eh, se dieran más episodios porque al final la ansiedad es eso, es una anticipación a una amenaza futura de miedo y de preocupación a a diferentes cosas y una de ellas es síntomas físicos. Entonces encaja muy bien lo que nos estás comentando con lo que sí, viviste y con lo sí, que también sería un sospecho. poquito.
Sí, yo creo que fue eso. De hecho, fueron varias cosas, porque también aparte de eso, justo el 6 de junio se abrió una vacante en el trabajo. Era para crecer de un puesto donde además yo podía aumentar mis ingresos. Y yo me postulé para esa vacante, pero se supone que en un mes me iban a dar respuesta. Me iba a decir, en un mes te digo si te caso o no. Y la chica de recursos humanos, como que algo, no sé si estuvo de vacaciones o de incapacidad, ya no supe, pero perdí yo mucho mi seguimiento. Entonces el proceso se fue a 2 meses. Al final no me quedé. Esa es otra cosa. Otra cosa que también estaba pasando por ese mes. Yo soy una persona que pues casi siempre está en casa. O sea, yo no soy de las personas que me guste mucho salir. Entonces, a raíz de la pandemia, estuvimos en casa. Yo no siento que el encierro me afectara. Y después de la pandemia, quedó un sistema híbrido. 2 días en casa, 2 días en la oficina, 3 días en casa. Entonces, no sé si el sedentarismo que de alguna manera ha producido esa situación, cierto sedentarismo, porque antes a lo mejor yo era mi rutina de irme todos los días a mi trabajo, era caminar, era subir, transporte, ir de aquí para allá, y ahora ya no lo hago tanto. No sé si ese sedentarismo me ha afectado de alguna manera y tenga que ver con mi trastorno de ansiedad. No, no lo sé, pero podría ser una causa. Yo también no soy una persona que haga mucho ejercicio. De hecho, ahora que me empecé a enfermar, empecé a salir aquí afuera de mi casa, empezar a trotar, aunque sea 20 minutos, para ver si con eso se me quitaba la falta del aire. Sí se me quitó un poco las molestias del pecho, pero o sea, hacer ejercicio me empezaba a dar tos y dejé de hacerlo. Nada más fueron 5 días, pero no puedo decir que soy una persona realmente que se ejercita todos los días. O sea, no tengo esa cultura de deporte. Entonces podría ser también esa situación, que no tengo un cuerpo así este, muy saludable en cuanto a ejercicio. Podría ser también esa parte. O sea, no sé, siento que pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, también el café. Yo antes, normal, hace 10 años yo tomaba leche. Me hacía mi café con leche, me hacía mi cereal, mi atole, mi licuado. En algún momento me volví intolerante a la lactosa. Y de ahí pues ya no me quedaban muchas opciones más que tomar café. Era tomar café en la mañana, café en la noche, café en el día, y era como unas galletas o algo, porque yo no podía tomar leche. Entonces no sé si tanto consumo de café, no mucho, no, realmente una taza en la noche, una taza en la mañana. No sé si el consumo de café me ha afectado mis nervios de alguna manera. Dicen que el café afecta a los nervios. Podría ser Sí, otra causa. el deporte sí que has comentado antes, sí que ayuda bastante a regular el estado emocional, hormonalmente también es muy positivo. Y luego el café, obviamente toda sustancia con cafeína, teína, que sea estimulante, no es buena. Incluso el azúcar, incluso ciertas rutinas tampoco son buenas y obviamente lo que hacen es activar tu cuerpo y con la ansiedad tu cuerpo está en estado de alerta, está activado. Entonces eso lo que hace es potenciar al final ese estado de alerta, ese estado activador y eso puede Mm, ocasionarte una dificultad a la hora de gestionar tu ansiedad o sentirte más tranquilo y esas cosas. sí, de hecho, cuando comencé, el doctor de urgencias me dijo, si eres hipertenso, te recomiendo que no comas sal o disminuyas tu cantidad de sal, no comas chile y tampoco Mm. cafeína. Entonces yo llevo 4 meses que no pruebo un café. Cuando mi esposa está cenando, no puedo evitar, y eso apenas, en las últimas semanas no puedo evitar darle un beso a su café, así nada más para sentir el saborcito. Y por ahí en un video vi que el azúcar activaba la ansiedad. Entonces, cada que como azúcar, sí siento que me la activa. Entonces, también disminuí bastante el, el consumo de azúcar. Tan así me daba el pánico, me dio tanto que los primeros 3 meses yo dejé de comer en la misma proporción, comía muy poquito. Comía mi ración, pero muy poquito. Procuraba, ya no cenaba, le decía a mi esposa, ya no voy a cenar. Hacía un desayuno, una comida, procuraba no cenar. Sí me daba hambre, sí me daba hambre,
son cosas que he dejado, que dejé casi al principio de que comencé con mis síntomas, dejé de comer y siento que a raíz de ahí perdí peso. Siento que a raíz de que yo dejé de comer y de cenar, bajé 13 kilos. Entonces, yo después de hace un mes que ya estaba en 65, yo tenía muchas sensaciones de desvanecimiento. Entonces yo dije, yo tengo sensación de desvanecimiento desde que comencé este trastorno, bueno, este problema. Y ahora que ya bajé 13 kilos, siento que es mayor la sensación de desvanecimiento. Sentía yo que me iba como a desmayar. Estando sentado, estando acostado, sentía como que me iba a caer o a desmayarme. Entonces yo dije, pues puede ser tanto la enfermedad como el hecho de que ya bajé de peso. Entonces Sí, yo dejé de comer. el hecho de que no introduzcas nutrientes a tu cuerpo hace simplemente que no tengas suficiente energía y tu cuerpo se sienta débil. Y también además cuando hay taquicardias, cuando hay respiración alterada, eso también Consumo más de hace, energía, ¿no? consumes más energía y te da la La sensación de taquicardia. desvanecimiento porque estás respirando muy rápido y el flujo de oxígeno no es regular. Entonces, esas dos cosas pueden ser, pero sobre todo también el hecho de que puedas ingerir menos comida puede estar totalmente relacionado con la sensación de desvanecimiento que tiene. Se podría decir que a 4 meses que ha pasado me siento un poco mejor. Yo tomo los tiempos que me dijo mi sobrino. Me dijo, 6 meses estuve muy mal, 6 meses más o menos, y ya como que ya de ahí ya se me quitó. O sea, yo cuento como 6 meses muy mal, 6 meses más o menos, y yo espero que en 6 meses yo ya me sienta mejor y en un año desaparezca toda esta situación. Aunque sé que no es igual con todos. He visto en los Mm. videos personas que tienen 3 años, más años. Yo solo espero que no tarde tanto tiempo porque sí es muy difícil manejar este trastorno, la verdad. Otras cosas que he dejado de hacer, salir a la calle. Bueno, me has comentado que sí que has pedido ayuda médica, que te siguen haciendo pruebas y en el caso de que se descarten que puede ser un motivo físico, te derivarán a ayuda psicológica o psiquiatra si es necesario. Y me gustaría que hicieras un poco resumen, recapitular las cosas que te han ayudado hasta el día de hoy, que te han hecho bien y que te han servido. Mm, lo que me ha ayudado en esos 4 meses es empezar a comprender el trastorno, ver mucho los videos de la página de YouTube de AEPSIS y Doctor Fernando, ver que es una situación, uno realmente a veces no conoce este tipo de trastornos, no está al tanto de estas situaciones psicológicas y ver estos videos me han ayudado bastante a tener un poco, a saber que no me voy a morir, porque sí, en efecto, ese también fue mucho mi miedo de tener un infarto, de tener una situación. Y una vez que empezar a asimilar esa situación de que es un trastorno, tratar de aprender a manejar los eventos de crisis de ansiedad que se te llegan a presentar, la falta de aire, tratar de no desesperarse, las taquicardias, tratar de relajarse. Les aconsejo mucho que tomen este, vitaminas. Yo estoy tomando una infusión de té que se llama Siete Azares. Y al final me di cuenta que no estaba tomando un té de hipertensión, es un té de 7 azares y yo me lo tomo y me relaja un buen. Si habrá personas que les gusta la herbolaria, les aconsejo que tomen 7 azares, posiblemente haya otros, y vitaminas y 7 azares. Los medicamentos que me ha dado el doctor, sigo con los síntomas, realmente no siento que me ayudarán mucho, pero yo estoy esperando que si me confirman que es un trastorno de ansiedad, me manden con el psiquiatra o el psicólogo y seguir manejando esta situación y ver si hay algo más que esté en mi mente, una situación que me está afectando psicológicamente de alguna manera que yo no he sabido saber qué es y espero recibir pronto esa ayuda. Yo ya llevo más de 4 meses, la mejora es muy lenta, no se desesperen, van a sentir que todos los días es lo mismo, todos los días es levantarse con esa pesadez, ese cansancio, ese estado de ánimo muy bajo, pero les recomiendo que si ustedes, bueno, se apoyen mucho en su familia, en el decir, tengo que salir adelante, no se desanimen,
Va a tardar mucho su proceso. ¿Cuánto? No lo sé exactamente, pero tengan en cuenta que puede ser 6 meses, 1 año, y que traten de buscar el consuelo de otras personas que hemos estado en la misma situación y que vamos mejorando muy poco a poco. Mejoramos, sí mejoramos muy lentamente. Parecería que no tiene fin esta enfermedad, pero no se desanimen y espero que se mejoren pronto. Muchas gracias, Antonio. Me ha encantado tu final, cómo has cerrado y tus recomendaciones. Bueno, voy a Sí, poner fin. Muchas gracias por no, querer hacer esta entrevista, por contarnos tu sí. experiencia y por hablar también. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Ceci. Un saludo a España, a todo México, a todo el público hispano. Muchas gracias, Antonio.